Senova 2022. Bueno, entonces, como les comentaba Pablo, pues vamos a tener este evento 2 días, hoy de 10 a 12 y mañana también de 10 a 12. Vamos a dar parte del contenido durante la sesión de hoy y la otra parte en la sesión de mañana. Entonces les quiero recomendar que por favor nos acompañen en las 2 sesiones. Quisiera que por favor me confirmaran si me están escuchando y si me están viendo correctamente. Sí, sí, señora. Sí, señor. Entonces, primero voy a hacer como una pequeña presentación del evento. Como les comentaba, pues yo soy la dinamizadora de Senova del Centro para la Formación Cafetera, soy ingeniera química y llevo vinculada al centro desde octubre del año pasado. Y pues digamos soy la persona que va a dirigir un poquito lo que va a ser el evento de divulgación tecnológica, pues también agradecerle a Pablo su gentil colaboración con la organización del evento. Les quiero ofrecer disculpas, que ustedes saben que en este trabajo de casa se presentan algunas novedades, por aquí hay un poco de ruido atrás, entonces espero que no vaya a interferir mucho en mi presentación. Bueno, voy a darle paso a la presentación de PowerPoint que tengo preparada. Por favor, me confirman si ustedes la están viendo correctamente. Sí, doña Lidia, ya está compartiendo la presentación. Aprovecho para informarles a todos que se ha dado inicio a la grabación de este evento y en los próximos minutos, para que ustedes estén atentos también al chat, vamos a estar compartiendo el registro de la asistencia para que ustedes entonces puedan obtener el certificado de este evento pasados los 2 días del mismo. Los dejo entonces con doña Lidia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pablo. Bueno, entonces voy a continuar aquí con la presentación. Espero que la puedan visualizar lo mejor posible. Bueno, ¿ahí la están viendo completa? Sí, señora. Bueno, entonces, como les comentaba, el nombre del evento es Fundamentos para la Estructuración de Proyectos Senova 2021 y está enfocada a toda la comunidad del Centro para la Formación Cafetera. Pues aquí estamos instructores, aprendices, también estamos parte del equipo Senova participando en este evento. Espero que sea de provecho para todos, para que ustedes puedan conocer un poquito más de Senova, cómo funciona Senova, cómo es la convocatoria de los proyectos, para que se pueda llevar a cabo toda la estrategia de Senova y para que ustedes también se animen a participar en esa convocatoria, ya sean los instructores presentando sus proyectos y también con los aprendices como apoyo para la presentación de sus proyectos, y que el otro año ustedes se puedan como aprendices también vincular a estas iniciativas. Bueno, la agenda del evento. Entonces, como les comentábamos, vamos a estar durante 2 días, hoy, junio 10 del 2021, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. La agenda del evento para el día de hoy va a ser la presentación del evento, que es la que estamos llevando a cabo, la construcción del árbol de problemas, construcción de árbol de objetivos, definición de resultados e impactos del proyecto, construcción de la cadena de valor, y al final vamos a dar un tiempo prudencial para las preguntas y comentarios. Entonces vamos a manejar esa dinámica. Primero vamos a hacer la presentación del contenido del evento y luego vamos a dar un tiempo suficiente para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren relevantes para poder asimilar mejor toda la temática que les queremos dar, y también pues darles un espacio para que ustedes puedan hacer los comentarios que consideren pertinentes y los aportes también que puedan hacer para lograr una mayor retroalimentación en este evento. Durante el día de mañana vamos a manejar algo similar. Entonces la agenda del evento de mañana va a ser también de 10 a 12 de la mañana, también por este mismo medio, una reunión de Meet bajo el mismo enlace. Vamos a tener primero la identificación del problema, resumen y título del proyecto, definición teórica de lo que es el proyecto, antecedentes, justificación y marco teórico, metodología. Dentro de esa metodología también vamos a considerar las fases y los métodos que se utilizan en el proyecto, la propuesta de sostenibilidad, definición de productos y roles en el proyecto, la construcción del cronograma y presupuesto del proyecto, y también
un tiempo prudencial para preguntas, comentarios y los aportes que ustedes quieran hacer al tema tratado tanto en el día de hoy como en el día de mañana. Entonces, mi invitación es a que nos acompañen los 2 días para que ustedes puedan tener una idea global de cómo se hace la formulación de los proyectos bajo los parámetros de Cenova y de la convocatoria Cenova. Quiero presentarles al equipo que nos va a acompañar durante este evento de divulgación tecnológica. El día de hoy vamos a estar Erika Andrea Montoya Salazar, que yo creo que la mayoría de ustedes la conocen. Ella lleva bastante tiempo vinculada al centro de formación y ella fue como a muchos de ustedes también aprendiz de SENA y ahora está vinculada a Cenova. En el equipo de servicios tecnológicos, hace parte del personal técnico de servicios tecnológicos del centro. Entonces, entre ella y yo vamos a dar la sesión, el contenido temático de hoy. Y para mañana nos van a acompañar Diomer Hernán Aristizábal Buitrago. Él también es parte del equipo Cenova y él es el líder del proyecto de cafés especiales, que ya más adelantico les voy a hablar un poquito de ese proyecto. Y también va a estar mañana acompañándolos Isabel Cristina Quintero Rivera, que es la responsable del Laboratorio de Servicios Tecnológicos del centro. Todos son parte del equipo de Cenova. Todos son personas sumamente calificadas y que tienen bastante experiencia en Cenova y en la formulación de proyectos con las cuales nos podemos apoyar para hacer esa formulación de proyectos, no solamente para la convocatoria Cenova, sino también dentro de los proyectos formativos. Entonces, vamos a continuar explicando un poquito de lo que es Cenova, porque los quiero contextualizar, sobre todo de pronto a las personas que no han tenido mucho acceso a Cenova, contextualizarlos de qué es Cenova y también para que ustedes puedan tener una idea de hacia dónde va dirigido este evento de divulgación tecnológica. Cenova es el ecosistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del SENA. ¿Cuál es el principal objetivo de Cenova? El principal objetivo de Cenova es impactar a los aprendices. ¿Impactarlos en qué sentido? Nosotros lo que buscamos es fortalecer todas esas capacidades en investigación e en innovación de los aprendices, darles una formación integral, ¿sí? Darles una formación de calidad en las cuales ustedes también tengan esas capacidades para hacer investigación y para innovar. Esto obviamente va a impactar en las empresas porque ustedes muy probablemente van a ser emprendedores o van a ser también empleados dentro de una empresa, pero que ustedes puedan aportar desde la parte de la innovación para la competitividad de esas empresas, tanto propias como en las que ustedes estén laborando. Entonces, ese es el principal objetivo de Cenova, ¿sí? Fortalecer sus capacidades en investigación y en innovación para darles una formación integral. Obviamente también parte de nuestro público objetivo son los instructores, ya que ellos hacen el acompañamiento de su proceso de formación, entonces también apoyar a los instructores para que ellos también ayuden a fortalecer todas esas habilidades en ustedes. Entonces digamos que esos son como los principales objetivos de Cenova o el principal papel que tiene Cenova dentro del centro, además de apoyar a emprendedores externos, de apoyar a empresas que quieran hacer innovación, pero digamos que nosotros aquí dentro del centro estamos muy enmarcados en lo que es el apoyo a la formación, en la parte de investigación e innovación. Para poder lograr esos objetivos de Cenova, hay varias estrategias que funcionan digamos, con una estrategia principal. ¿Sí? Hay como varias líneas de operación que tenemos y operan con una estrategia principal que es la formulación de unos proyectos de Cenova. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todos los años para poder lograr esa sostenibilidad de la estrategia, lo que se hace es una convocatoria en la cual se presentan proyectos de todos los centros y al final, pues los proyectos que sean aprobados se les da una financiación para que se puedan ejecutar en la siguiente vigencia. De esta forma se garantiza que se pueda sostener toda la estrategia Cenova a nivel regional y pues obviamente a nivel nacional. Entonces, en esa convocatoria, que es precisamente donde va dirigida este evento de divulgación tecnológica, cada centro presenta distintos proyectos buscando poder vincular a los aprendices y a los instructores dentro de toda esa estrategia de Cenova. Nosotros manejamos, digamos, 3 líneas que aplican bastante para las personas que están conectadas en este momento. Digamos que en esa convocatoria hay 3 líneas básicas de proyectos que se manejan, que son investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico y modernización de ambientes. También hay otra línea que aplica para el centro, que es la línea de servicios tecnológicos, que lo que busca es financiar aquellos proyectos
que tienen algún tipo de vinculación con servicios tecnológicos para darle sostenibilidad a esos laboratorios que prestan servicios a clientes externos. Nosotros en el centro tenemos el laboratorio de servicios tecnológicos que todavía no presta servicios externos, pero que la idea es que ya a partir del próximo año pueda atender clientes externos. Entonces, a través de esta convocatoria, lo que se busca es financiar esos proyectos para que haya una permanencia y una sostenibilidad de estas estrategias. En cuanto a investigación aplicada, que sí es una línea de proyectos que aplica bastante para nosotros, entonces lo que se busca es responder las necesidades reales de la comunidad de empresas e instituciones con el propósito de generar nuevo conocimiento. Entonces aquí es muy importante el trabajo, plantear esos proyectos de investigación aplicada de forma que pueda trabajar los instructores y los aprendices vinculados a semilleros de investigación, ¿sí? Y pues obviamente aquí también el personal contratado directamente a los proyectos, que son los investigadores expertos. En la línea de innovación y desarrollo tecnológico, lo que se busca es responder a las necesidades del sector productivo en actividades de mejora en procesos, productos y servicios, con el fin de contribuir al incremento de su productividad y fortaleciendo los grupos y semilleros de investigación del SENA. Entonces, en este tipo de proyectos se busca mucho trabajar en conjunto con empresas y buscar desarrollos tecnológicos, cosas ya, digamos, tangibles que se puedan llegar a aplicar en una empresa para mejorar su competitividad. Y entonces estos proyectos se plantean en unión entre los instructores, los aprendices y una empresa que tiene una necesidad específica o que puede ayudar a desarrollar algún tipo de prototipo para mejorar esa competitividad de la empresa. Y por último, tenemos otra línea que aplica bastante también para nuestro centro, que es la modernización de ambientes. En esta línea lo que se busca es dotar ciertos ambientes con unas tecnologías que permitan hacer investigación, ¿sí? Y también, obviamente, lo que se busca aquí es fortalecer los proyectos formativos y fortalecer la formación de los aprendices. Entonces, lo que se busca es tener esos equipos, todas esas herramientas de software, etcétera, que puedan servir para que los aprendices puedan hacer investigación en esos ambientes de formación. Entonces, lo que se busca es dotar esos ambientes mediante esta línea de modernización de ambientes. Esas son como las principales líneas que se manejan dentro de la convocatoria. Cada centro escoge a qué línea quiere aplicar y presenta sus propuestas de investigación. Si esas propuestas son aprobadas digamos, por la Coordinación Nacional del Grupo CENOA, entonces el siguiente año se le da una financiación a esos proyectos y esos proyectos empiezan su ejecución involucrando a los aprendices a través de los semilleros de investigación, a los instructores que están vinculados a esos proyectos y también a las empresas que están colaborando de alguna forma con esos proyectos. Para este año nosotros tenemos 3 proyectos que fueron aprobados en la convocatoria que se presentó el año pasado. Tenemos un proyecto de servicios tecnológicos, que es el fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos en el Centro para la Formación Cafetera en el sector de aguas y alimentos, que lo que busca es habilitar el laboratorio para prestar servicios externos de caracterización de aguas y alimentos. También tenemos dentro de la línea de investigación aplicada el proyecto Desarrollo de bioproductos a partir de cáscaras de mazorca de cacao generadas como desecho de la transformación agroindustrial. Entonces, en ese proyecto tenemos como líder a Natalia Trujillo Jacome y tenemos ya bastantes aprendices vinculados en este proyecto trabajando a través de los semilleros de investigación. Dentro de la línea de innovación tenemos obtención de cafés diferenciados mediante la optimización de procesos fermentativos y de secado de grano, en el cual se está desarrollando un prototipo que permite optimizar las variables en fermentación y secado del café para obtener unos cafés con unas propiedades de sabor especiales que los habilitan como unos cafés diferenciados. En este proyecto tenemos a uno de los orientadores de este evento, que es Diomer Aristizábal, es el líder de este proyecto, y aquí estamos aliados con la empresa Titoma, también estamos aliados con la Universidad Nacional de Colombia y con el Centro de Automatización Industrial del SENA, ya de la región Caldas. Entonces, todos estos proyectos surtieron todo la metodología que vamos a ver en este evento, o sea, todos estos proyectos tuvieron que desarrollarse, plantearse de acuerdo a la metodología que vamos a ver hoy, y después de surtir toda esa formulación,
fueron aprobados y por eso son financiados y se están ejecutando este año. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es cómo es la metodología para formular estos proyectos, poderlos presentar a la convocatoria que se va a realizar este año, que está próxima a abrirse en este mes, y pues lograr que se puedan financiar para ejecutarse el próximo año, y la idea que es que tanto instructores como aprendices pues se puedan ver vinculados en esos proyectos que se financien para la próxima vigencia. Bueno, entonces ya propiamente voy a entrar a hablar de lo que, digamos, del contenido básico de esta charla. Me disculparán que, como les comentaba por acá, hay ciertos inconvenientes técnicos. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a iniciar ya con lo que es la temática del evento de divulgación tecnológica para que ustedes vean cómo es la formulación de los proyectos y cuál es todo el proceso que tiene que surtir para presentarse la convocatoria. Primero quiero explicarles un poquito en qué consiste la metodología. Esta metodología se llama es una metodología mixta. Vamos a ver hoy algo que es muy parecido a la metodología de marco lógico. Entonces, estos proyectos, los proyectos de Cenova, no siguen una metodología rigurosa, sino que tienen ciertos componentes de distintas metodologías de formulación de proyectos. Una de esas metodologías es la metodología marco lógico, pero en otros componentes está más cercana a lo que es la metodología normal de un proyecto de investigación, digamos, más formal o de los que usualmente se trabajan a nivel formativo, ¿sí? En esta parte de metodología de marco lógico, vamos a ver lo que es el árbol de problemas, el árbol de objetivos y la cadena de valor. Sí, es como la primera parte de la formulación del proyecto. Esta metodología de marco lógico se utiliza mucho en aquellos proyectos que tienen o que buscan un impacto social, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos, por ejemplo, como los de regalías que buscan un impacto social, se maneja mucho la metodología de marco lógico. Como les decía, nosotros no vamos a manejar toda la metodología de marco lógico, sino algunos elementos. Entre esos elementos está el árbol de problemas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciarlo con lo que es el árbol de problemas. Entonces, el árbol de problemas lo que hace es que me permite identificar, como su nombre lo indica, cuál es el problema principal que yo quiero atacar, que yo quiero resolver, ¿sí? ¿Por qué se llama árbol? Pues básicamente porque es una representación gráfica de una necesidad o de un problema recurrente que nosotros tenemos en nuestro entorno. Entonces nosotros definimos algún conflicto, algún problema que hay en nuestro entorno y lo queremos impactar, queremos cambiar. Entonces lo que hacemos es estudiar toda esa problemática que rodea a esa situación y lo esquematizamos en un árbol, ¿sí? Ese árbol va a tener, pues como su nombre lo dice, o sea, como un árbol normal, hablando en términos biológicos, una raíz, un tronco y unas ramas y hojas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a enfocar el problema en las raíces, ¿cierto? Las raíces, ¿qué son? Las raíces son las causas de ese problema, ¿sí? Entonces, cuando yo construyo ese árbol, voy a tener unas raíces que me permiten identificar cuáles son esas situaciones que me están causando mi problema principal, ¿sí? Entonces, vamos a las raíces, ¿qué es? ¿Por qué está ocurriendo ese problema? ¿Cuáles son las causas? Luego viene pues la estructura, el tronco, ¿sí? Que es como que el que soporta toda la estructura. En ese tronco, pues va lo principal. ¿Cuál es mi problema principal? ¿Sí? Esa situación que yo tengo problemática en sí, ¿cuál es? ¿En qué consiste? ¿Sí? Entonces, eso está, digamos, esquematizado en el tronco. ¿Cuál es el problema principal? ¿Qué está ocurriendo? Y por último van las ramas, ¿sí? Las ramas, pues, lo que me indican es ese problema principal, ¿qué me está ocasionando? ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo? Entonces son los efectos o las consecuencias de ese problema principal. Cuando yo puedo identificar todas estas partes del árbol, yo puedo tener una visión integral de lo que es el problema y me queda mucho más fácil atacarlo. Es importante definir muy bien ese árbol de problemas porque es la base para todo lo que va a venir después. Cuando yo tengo muy bien identificado el árbol de problemas, va a ser mucho más fácil poder establecer cuáles son los objetivos, las actividades, la metodología, todo lo demás. Entonces es clave poder identificar y poder esquematizar de manera correcta el árbol de problemas y sobre todo identificar
cuál es ese problema principal que yo quiero y puedo atacar. ¿Para qué sirve el árbol de problemas? Entonces permite desglosar una problemática o necesidad mejorando el análisis de la situación conflicto. Entonces ahí me permite ver varias situaciones que están relacionadas con ese problema, ¿sí? Y analizarlo de una forma integral. Mejora la comprensión de la situación abordando las causas y las consecuencias que origina. Entonces yo no solamente me voy al problema, sino que voy más allá viendo qué es lo que está ocasionando ese problema y cuáles son los efectos de ese problema. Entonces eso me permite tener una visión más amplia y poder atacar el problema de forma que yo de verdad voy a darle una solución a esa situación problemática. Y es el punto de partida de otros componentes fundamentales de la investigación. Entonces, cuando yo tengo identificado correctamente ese árbol de problemas, puedo empezar a trabajar sobre los objetivos, la metodología, las actividades y todas las acciones que yo puedo hacer para mejorar ese problema. Entonces, como les decía, una vez que yo tengo bien identificado ese árbol de problemas, es mucho más fácil poder identificar qué es lo que voy a hacer dentro del proyecto y cómo lo voy a estructurar. ¿Cómo hago para poder construir ese árbol de problemas? Entonces, cuando nosotros construimos ese árbol de problemas, pues la idea es que lo hagamos en conjunto, ¿sí? Hay distintas metodologías, muchas de ellas se basan en obtener algún tipo de diagnóstico de lo que es la situación problemática, consultar a expertos. También es algo muy importante ver cuáles son las personas involucradas en ese problema para poder tener una visión más amplia del problema y de todos sus componentes. Entonces, la recomendación es construir ese árbol de problemas con todas aquellas personas que están involucradas en el conflicto, ¿sí? En el caso del centro, por ejemplo, nosotros podemos trabajar instructores, aprendices, investigadores y también se podría trabajar con los administrativos y de pronto con las empresas o comunidades a las cuales les está afectando directamente ese problema para poder tener una visión global y abordarlo de una forma que de verdad pueda impactar y que de verdad pueda tener una solución. Entonces, como les decía, hay distintas metodologías, pero pues aquí vamos a ver una que se llama la lluvia de ideas, ¿sí? En esta lluvia de ideas, la idea es que nosotros, valga la redundancia, la idea es que nosotros nos reunamos en el equipo de trabajo y vamos a seguir una metodología para poder obtener ese árbol de problemas a partir de esa lluvia de ideas que como su nombre lo indica, pues es que cada uno va a dar distintas ideas que se le vienen a la cabeza con respecto a lo que abarca ese problema, ¿sí? Generalmente eso se trabaja de manera presencial, es mucho más fácil de trabajar porque como ustedes lo pueden ver en pantalla, se utilizan unos papeles, unos post-its, donde cada uno va poniendo ahí las ideas que se le van ocurriendo con respecto al problema y se van organizando en tableros. Es mucho más fácil de trabajar, pero ustedes lo pueden trabajar de manera virtual, aunque es, digamos, un poquito más complejo el manejo, pero pues también se puede hacer. Entonces, la idea cuando esto se hace presencial es que se reúne el equipo de trabajo y cada uno va plasmando sus ideas en papelitos y luego se van organizando. La idea es que les voy a ir explicando cómo se hace el ejercicio para que ustedes puedan realizarlo después con sus equipos de trabajo. Para hacer esta lluvia de ideas, pues vamos a tener unos 5 pasos principales. El primero es la definición del tema a tratar. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que definir muy bien cuál es el problema que nosotros queremos atacar para no empezar a divagar cuando estamos haciendo el ejercicio. Entonces, la idea es que se reúnan todas aquellas personas interesadas en trabajar en el tema y pues definan muy bien exactamente qué es lo que quieren trabajar. No es de una vez dar la solución o de direccionar de alguna forma el ejercicio, sino decir, bueno, tenemos este problema, vamos a trabajar específicamente sobre esto. ¿Listo? Entonces, ese es como el primer paso, definir el tema a tratar para no empezar a divagar y a perder tiempo. El siguiente paso es definir el grupo de trabajo. Como les comentaba, yo les recomiendo que se unan con aquellas personas que están involucradas en el conflicto para tener distintos puntos de vista y poder tener una visión global del problema. Muchas veces nosotros como investigadores lo que hacemos es que planteamos el problema solos, pues de hecho uno lo puede hacer, pero lo que pasa es que esto suele sesgar el problema a solamente una visión, la visión que yo tengo como individuo.
pero cuando nosotros trabajamos con distintas personas, eso nos puede ayudar a dar distintas visiones del problema y dar como una información más amplia de todos los componentes que hay que atacar dentro de ese problema. Entonces, por eso la idea es que se trabaje en un grupo de mínimo 4 personas. Ya cuando se tienen definido ese grupo, se define qué rol va a tener cada uno dentro del ejercicio de la lluvia de ideas. Tenemos 2 roles que son principales y que tienen que sí o sí estar presentes, que son el moderador y el escriba o relator, y también tenemos los aportantes. ¿En qué consiste cada uno de estos roles? El moderador lo que va a hacer es que, como su nombre lo indica, va a moderar la reunión, es decir, es el que va a llevar la dirección de la reunión y va a coordinar cómo va a ser el procedimiento, cómo van a ser las intervenciones y va a dar, digamos, el orden de la intervención de cada integrante del grupo. Luego viene el escriba. El escriba, ¿qué es lo que hace? Pues como su nombre lo indica, pues lo que hace es consignar todo lo que se está haciendo dentro de la lluvia de ideas, ¿sí? Entonces, y luego van los aportantes, que son aquellas personas, pues obviamente, que van a dar también su opinión con respecto al tema. Todos los demás integrantes que no sean moderador y escriba, pues van a ser aportantes. Aquí es importante aclarar que el moderador y el escriba no quedan por fuera del ejercicio, es decir, que ellos también colaboran en esa lluvia de ideas, pero digamos que tienen un doble rol, sí van a estar aportando, pero pues también van a dirigir la reunión en el caso del moderador o van a llevar una consignación de las ideas si es el caso del escriba. Aquí también es importante que de pronto el moderador no vaya a pasar un poco sobre las demás figuras del evento, ¿sí? Del ejercicio y que pues obviamente se respeten las ideas de todos dentro de la reunión. Una vez que se han definido el tema a tratar y el rol que va a tener cada uno de los participantes en el ejercicio, entonces se va a proceder a tener unas reglas, a dejar unas reglas para la reunión, ¿sí? Entonces aquí pues cada equipo define cuáles van a ser las reglas para esa reunión, pero pues sí se recomiendan 2 mínimas que son el respeto por los aportes que hace cada persona dentro del grupo, dentro del equipo. Entonces es importante que se respete la opinión de cada persona y también que se respete el tiempo de intervención, ¿sí? Que no se, de pronto no se corte, que no se pise lo que está diciendo el otro. Entonces que se respete el tiempo de intervención, pero sobre todo que se respete a la persona y la opinión que está dando, porque ninguna opinión es más válida que otra y ninguno puede pensar que sabe más que el otro. Entonces la idea es que haya respeto por la opinión y por todos los participantes del evento. Y el otro, pues dejar claros los tiempos de intervención para que la reunión no se vaya a dilatar más de lo necesario y pues obviamente en estos tiempos, sobre todo de pandemia, que nosotros tenemos a veces muchas reuniones, entonces que no se dilate el tiempo de la reunión, entonces asignar unos tiempos de intervención. Y bueno, siguiente viene el precalentamiento. Entonces, ¿en qué consiste el precalentamiento? Cuando nosotros vamos a hacer ejercicio, nosotros no podemos arrancar directamente a alzar pesas o a correr, sino que tenemos que primero calentar, ¿sí? Para que el cuerpo se habitúe. Lo mismo ocurre con el cerebro. Este es un ejercicio que es un ejercicio de creatividad, en donde vamos a tener que ejercitar el cerebro. Bueno, mil disculpas que por ahí va pasando una avioneta. Bueno, entonces la idea es que nosotros también tenemos que calentar el cerebro para este ejercicio de creatividad. Al final, pues voy a darles un video pequeñito sobre un ejercicio de calentamiento para que ustedes puedan realizarlo antes de hacer toda la lluvia de ideas. ¿Por qué se hace este precalentamiento? Porque nosotros, pues muchas veces nos pasa que cuando nos dicen, bueno, ¿cuál es su opinión? O escriban el papelito, nosotros quedamos en blanco. ¿Por qué? Porque el cerebro no ha entrado como en ese modo de creatividad. Entonces lo que hacemos es ese precalentamiento que no puede ser muy largo, obviamente, para que el cerebro se caliente y empiecen a fluir de una manera más fácil las ideas en esa lluvia de ideas. Bueno, entonces una vez que se ha hecho ese precalentamiento, entonces sí, ya se procede con la lluvia de ideas, en el cual cada participante va a empezar a escribir en esos papelitos todas las ideas que se le ocurran con respecto a ese problema, ¿sí? Es importante tener acá en cuenta que esa lluvia de ideas, lo que nosotros vamos a representar son esas situaciones negativas, tanto que se generan
como en sí el problema, como las que causan el problema, ¿sí? Entonces aquí hay que tener en cuenta eso, que cuando yo voy a hacer esa lluvia de ideas, tengo que tener presente en sí el problema, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, toda esa lluvia de ideas me tiene que englobar esos factores, y para poder discutir más adelante y poder hacer el árbol de problemas. Entonces cada miembro del grupo de trabajo tiene que tener en mente eso, o sea, cuál es el problema, qué situaciones se derivan de ese problema, cuáles son las causas de ese problema, y también hay que tener muy en cuenta que todo eso tiene que ser redactado en negativo, ¿sí? Como unas situaciones negativas, ideas pero redactadas de una forma negativa, ¿sí? Como problemas, porque pues precisamente lo que vamos a construir es el árbol de problemas. Otra cosa importante es que se tienen que abordar los 4 componentes, que son el social, el económico, el tecnológico y el ambiental. Entonces, cuando yo hago esa lluvia de ideas, tengo que pensar dentro de esos 4 componentes qué cosas se están generando, ¿sí? Entonces, dentro del componente social, económico, tecnológico y ambiental. Lo que se recomienda es que como mínimo se generen 60 ideas en total por el grupo, ¿sí? Entonces, que entre los 4, 5, 6, entre todos generen al menos unas 60 ideas. Digamos que es un número recomendado para poder lograr una estructura del árbol que sea como viable y que se pueda trabajar. Luego de que nosotros hacemos esa lluvia de ideas y que cada uno tiene sus papelitos con los problemas, lo que se hace es agrupar esas ideas, las ideas que tienen todos. Entonces, por eso les decía que a veces es un poco más fácil en físico con unos papelitos y hacerlo en un tablero. Entonces, lo que se hace es que ya cada integrante tiene sus ideas en los papelitos, o no sé, las tiene consignadas en un archivo de Word o como lo vayan a trabajar, y lo que se hace es que todas esas ideas, independientemente de quién las haya planteado, se dividen en los 4 componentes, en el componente social, económico, tecnológico y ambiental. Listo. Entonces, una vez que se han dividido todas esas ideas en los 4 componentes, lo que se hace es dividirlas, cada uno de esos 4 grupos, dividirlo a su vez en 2 grupos más. Uno, que son los que generan el conflicto, y los otros los que se generan por el conflicto, es decir, las causas y los efectos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Vamos a ver que dentro de esas 60 ideas divididas en esos 4 grupos, y a su vez esos 4 divididos en causas y en consecuencias, es decir, por ejemplo, sociales. Todas esas ideas que yo tengo dentro del componente social las voy a dividir en 2 grupos, unas que son las causas del conflicto y otras que son los efectos del conflicto, y así con cada uno de los componentes. Vamos a ver que como, digamos, todas esos papelitos los hicieron distintas personas, vamos a ver que hay muchas ideas que son básicamente lo mismo. Entonces se pueden agrupar de pronto las 2 o 3 ideas en una sola que engloba, pues digamos, lo que se quiere decir, lo que se quiere tratar. Entonces lo que se hace es que se resumen esas ideas que tienen más o menos el mismo componente, y al final lo que dejamos son en total 24 ideas. Entonces, ¿por qué 24 ideas? Entonces lo que se hace es que cada uno de estos 4 componentes se dejan por cada uno 6 ideas, ¿sí? En total 6 ideas, que lo que hacen es englobar todas las opiniones que tuvieron todos los integrantes del equipo. Una vez que nosotros tenemos esas 24 ideas divididas en 4 grupos, cada uno de 6 ideas, entonces vamos a ir ya a empezar a construir mi árbol de problemas. Entonces aquí de pronto ustedes lo ven un poquito más claro. Nosotros teníamos 6 ideas, ¿cierto? Para el componente social, 6 ideas para el componente económico, 6 para tecnológico y 6 ambiental. ¿Qué es lo que yo hago? Las divido entre las que son las causas, los que generan el problema, y entre la de arriba voy a poner las que generan el problema, es decir, las causas del problema y los efectos del problema en su componente social. Entonces aquí voy a tener 3 ideas y 3 ideas, entonces aquí voy a tener las 6 ideas que dejé en total, ¿sí? La idea es que yo voy a tener 2 niveles, un nivel 1 y un nivel 2. El nivel 1 es el nivel principal, o sea, aquí, por ejemplo, en el componente social sería aquel problema que es la principal causa digamos, ese problema principal, ¿sí? Y luego voy a tener otro nivel 2, que son aquellas situaciones que me están ocasionando esa causa directa del problema. Lo mismo va a ser con la parte de arriba. Vamos a tener 3 ideas,
una principal, un efecto principal y otras dos que son efectos que a su vez se derivan de esto. Entonces así voy a tener por cada componente unas causas, que son los que genera el problema principal, dividido en dos niveles, uno principal y uno secundario, y lo mismo con los efectos, un nivel principal y un nivel secundario. Y así tendría yo organizadas esas 6 ideas que me quedaron por cada componente, mis 24 ideas. ¿Listo? Bueno, hasta aquí nosotros lo que hemos hecho es construir indirectamente lo que son las causas y los efectos de mi árbol de problemas, es decir, lo que son las raíces y las ramas de mi problema principal, pero como tal todavía no he definido mi problema principal. Lo que uno hace de último es definir precisamente el problema principal. Es muy importante redactar y ser consecuentes con ese problema principal porque es la base de todo mi proyecto, ¿sí? De ahí va a partir todo lo demás y tengo que ver que sea de verdad ese problema principal lo que en realidad me está generando esa necesidad o esa situación de conflicto. Entonces es muy importante poder definir de manera correcta ese problema principal y por eso se hace todo este ejercicio de lluvia de ideas y de construcción del árbol. Para poder redactar ese problema principal, pues se tiene que tener en cuenta que la redacción debe resumir los principales componentes social, económico, tecnológico y social. Es decir, que cuando yo redacto ese problema principal, van a estar implícitos los 4 componentes, que sí se abarcan esos 4 componentes. Que dentro de lo que yo voy a redactar como mi problema principal, en efecto, lo que yo veo aquí como causas, en realidad estas sí son causas del problema que yo estoy redactando. Y lo mismo con los efectos, que ese problema principal sí me está generando los efectos que yo logré identificar en mi lluvia de ideas. A partir de este árbol de problemas y de este problema principal, pues yo voy a poder generar las hipótesis de investigación y voy a poder trabajar con lo que ya va a ser mi propuesta de proyecto. Aquí ya vemos cómo es la estructura final del árbol de problemas. Tenemos el problema principal, como les decía, tiene que contemplar los 4 componentes económico, social, tecnológico y ambiental. Esto lo que me permite es poder abarcar de manera global, integral el problema y poderle dar de verdad una solución real, ¿sí? Que no se me quede ningún componente por fuera y que vaya a tener un impacto en los 4 componentes, que es algo que también nosotros tenemos que garantizar dentro de los proyectos, que tenemos impactos en todos los niveles. Aquí pues podemos ver las causas que serían las raíces de mi problema principal, causas de primer nivel y de segundo nivel de componente social, económico, tecnológico y ambiental. Y aquí en la parte de arriba van los efectos, o sea, aquellas consecuencias o situaciones que se generan de ese problema principal, aquellas que son directas y aquellas que se generan a su vez de estas, ¿sí? O sea, indirectas en el nivel 2. Aquí entonces para terminar quiero presentarles un pequeño ejemplo sobre lo que es un árbol de problemas que está planteado. No es un árbol de problemas perfecto, pero bueno, nos va a servir como para poder entender un poquito la metodología y es un árbol que vamos a seguir trabajando para el siguiente paso, que es el árbol de objetivos. Entonces aquí el principal problema que se identificó, que sería el tronco del árbol de problemas, es el desaprovechamiento de las aguas lluvias, generando altos costos en la facturación del consumo de agua potable en estratos unidos de la ciudad de Manizales por falta de sistemas de potabilización de aguas pluviales a bajo costo adaptable en viviendas unifamiliares. Entonces, ustedes se dan cuenta, es un enunciado bastante largo que lo que hace es intentar abarcar el problema en sus 4 componentes. Aquí tenemos el componente social, el componente económico, el componente tecnológico y el componente ambiental. Entonces, ese problema principal lo que intenta es abarcar esos 4 componentes. Aquí tenemos las causas de ese problema principal, las causas principales y aquellas que a su vez, estas causas secundarias que causan esto y esto a su vez lleva a ese problema principal. Aquí tenemos en la parte de arriba las ramas del árbol de problema que son los efectos de este problema principal y aquellos efectos de segundo nivel que se generan por estos. ¿Listo? Entonces aquí voy a mostrarles rápidamente algunas cositas para que ustedes tengan una idea. Entonces aquí como lo podemos ver, el problema principal que plantean es que no hay un sistema de recolección de agua lluvias para las viviendas de estrato 1, 2 y Manizales que permita hacer un ahorro del costo
del costo de consumo de agua en estas familias. Entonces aquí tenemos una de las causas principales a nivel social sería desconocimiento de sistemas de captación de aguas lluvias desarrolladas a nivel nacional que permita su configuración en viviendas unifamiliares a bajo costo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto está redactado de manera negativa, hay un desconocimiento, es una situación negativa. Cuando quiere decir negativa, no quiere decir que yo le ponga no, sino que es una situación pues que no es la deseable, que es una situación desfavorable. Aquí podemos ver que esta situación se está ocasionando a su vez por una causa de segundo nivel, que sería el desconocimiento de sistemas y componentes preexistentes de sistemas de recolección y almacenamiento y tratamiento de agua lluvia con alto rendimiento y bajo costo. Aquí por el lado del componente social tendríamos derivado de este problema unos efectos. El primer efecto, el efecto indirecto sería altos costos de componentes, implementación y mantenimiento de sistemas de recolección y tratamiento de aguas lluvias dentro de una vivienda unifamiliar. Esta situación, este efecto que se produce por el problema principal, pues me va a producir otros efectos secundarios, que serían componentes de los sistemas de alto costo difícil de asumir por población de estrato 1 y 2, mantenimientos a alto costo que no representan beneficios frente a la reducción de facturación. Entonces, este es un pequeño ejemplo, no me voy a detener en todo el ejemplo, pero pues ya es como para que les dé una idea más o menos de cómo queda construido el árbol de problemas después de realizar el ejercicio de la lluvia de ideas. Y pues ya me iba pasando un poquito, le doy paso a Erika, que va a continuar con la temática ya correspondiente a lo que sería el árbol de objetivos. Entonces, les quiero agradecer mucho su atención y su participación y los dejo con Erika para que continúe con la temática. Ella va a continuar con lo que es la transformación de ese árbol de problemas a un árbol de objetivos y ya al final, entonces, por favor, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final, pues, vamos a darles entre las dos respuestas a todas las dudas que tengan al respecto. Muchas gracias y los dejo con Erika. Muchas gracias, doña Lidia. Bueno, buenos días para todos. Como les decía doña Lidia, mi nombre es Erika Andrea Montoya. Yo también hago parte del equipo Cenova desde la línea de servicios tecnológicos. No sé si ya me estén viendo ahí, si me escuchen bien. La escuchamos bien y en este momento ya empezó a compartir también la pantalla, Erika. Listo, Pablo, ¿ya me están viendo? Sí, correcto. Estás compartiendo la pantalla completa. Bueno, entonces, como les contaba doña Lidia, yo voy a continuar hablándoles del árbol de objetivos, que es totalmente dependiente del árbol de problemas. Y para que lo entendamos mejor, entonces lo vamos a hablar desde el mismo ejemplo que ella planteó de este sistema pues, de aguas. No sé si me vean a mí, como para que los que no me conocen me conozcan. No sé si ya la cámara esté activada. No, en este momento todavía no está activada. Estamos viendo la presentación. De hecho, bueno, estamos viendo la pantalla de tu computadora. Listo. ¿Me ven ahora? ¿Ven la presentación? Sí, señora, ambas. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar con la construcción del árbol de objetivos, donde vamos a determinar los objetivos generales, los objetivos específicos, las actividades, los resultados y los impactos. Y luego vamos a hacer la construcción de la cadena de valor, que también parte de esos objetivos específicos, resultados, productos, actividades, y le vamos a dar un ponderado a las actividades que vamos a definir durante todo pues, la construcción del proyecto. Es muy importante que el árbol de problemas quede muy bien establecido para que podamos tener un buen árbol de objetivos. Es decir, si nosotros tenemos un buen árbol de problemas,
es más fácil construir un árbol de objetivos, ¿sí? Si digamos que tenemos unas causas, unos efectos, como les mencionaba doña Lidia, que no estén muy bien establecidos, que no sean claros, va a ser más difícil para nosotros poder plantear unos buenos objetivos. Entonces, la idea es que ese primer trabajo que se realice en el árbol de problemas sea un trabajo, o sea, muy a conciencia, que sea muy soportado, que tenga una muy buena estructura para que nos sirva de un gran insumo en el resto del trabajo sobre el proyecto, porque para la convocatoria 2022, digamos que estas dos partes tienen un gran peso en todo el proyecto. Entonces vamos a iniciar hablando con qué es el árbol de objetivos. Entonces no es más que lo que decía doña Lidia, la misma estructura, ¿cierto? Hablando de la parte normal de un árbol, lo que acá ya se convierte entonces, el tronco ya no va a ser ese problema central, sino que ya se nos va a convertir en un objetivo general. Las raíces ya es cómo lo voy a realizar, entonces ya van a ser los objetivos específicos donde voy a poder especificar o discriminar las actividades, y las ramas ya es lo que yo quiero obtener, ¿cierto? ¿Qué resultados voy a obtener y qué impactos voy a generar? Entonces, es esa representación gráfica utilizada para definir los criterios de evaluación de las distintas soluciones a un problema o necesidad. Y se construye a partir del árbol de problemas. ¿Para qué me sirve a mí este árbol de objetivos? Entonces, permite definir la metodología más adecuada para abordar un proyecto, planteando hipótesis de trabajo. Cuando yo tengo muy bien definidos mis objetivos, yo así puedo definir cómo voy a trabajar, ¿cierto? ¿Qué necesito para poder alcanzar cada uno de mis objetivos? ¿Cuáles son los materiales, los recursos, la metodología necesaria para poder adquirir todo lo que quiero, ¿sí? Y poder cumplir satisfactoriamente. Me permite mejorar la organización del contenido trabajando sobre las causas, enfocando el esfuerzo en la solución del problema principal y la mitigación de efectos. Entonces, allí en el árbol de objetivos yo voy a poder ver una estructura muy organizada de dónde parto y a dónde voy a llegar, ¿cierto? Entonces es como ese rompecabezas que me sirve para yo poder ver lo articulado que está mi proyecto. Y es una estructura de los componentes de la gestión del proyecto. ¿Cómo construir un árbol de objetivos? Entonces aquí vamos a iniciar, como les decía, como con ese rompecabezas. Entonces cada uno de esas áreas, como los objetivos, los resultados, las actividades, van a ser parte de ese rompecabezas y todos hacen parte de un engranaje. Entonces ahora, en mi árbol de objetivos, tomándolo como referente el árbol de problemas, entonces mi problema central se va a convertir en mi objetivo general. Las causas de nivel 1 van a convertirse en mis objetivos específicos, las causas de nivel 2 en actividades, los efectos de nivel 1 en resultados y los efectos de nivel 2 en impactos. Entonces, los problemas que construyen el árbol de problemas se convierten en que veníamos trabajando, como doña Lidia les decía, no es que necesariamente tengan un no, pero pues se supone que no están redactados como quisiéramos, ¿cierto? Sino que son como factores no deseados, entonces están negativamente, los vamos a transformar positivamente. Entonces, esa es como la conversión al árbol de objetivos. Todos esos componentes, esos factores que eran negativos, los vamos a pasar a positivo y allí vamos a encontrar el árbol de objetivos. Entonces, aquí vamos a ver como un claro ejemplo mediante el diagrama de árbol de objetivos de cómo se va convirtiendo. Entonces, nuestro problema principal ya va a ser el objetivo general, el nivel 1, que antes eran nuestras causas, ¿cierto? Ya van a ser nuestros objetivos. Luego las causas de nivel 2 van a ser las actividades, los efectos de nivel 1 van a ser nuestros resultados y los de nivel 2 van a ser nuestros impactos. Recordemos que acá seguimos trabajando con los 4 componentes, entonces estamos hablando de los componentes tecnológicos, sociales, ambientales y ¿cuál se me escapa? Se me escapa uno en este momentito. Tecnológicos.
No lo dije, bueno, listo. Aquí vamos a empezar entonces, gracias Pablo, con el mismo ejemplo del árbol de problemas para que sea muy entendible, porque como se nos va volviendo como algo tan largo, entonces es como más digerible de esta manera. Entonces, está el desaprovechamiento de aguas lluvias, ¿cierto? Que era el problema central que teníamos en el árbol de problemas. Entonces vamos a empezar a ver los cambios más adelantico de cómo se nos convierte ese problema central en un objetivo. Entonces ya la reacción va a ser en positivo. Pero primero vamos a ver cómo se debe construir un objetivo, ¿sí? Que a veces creemos que es muy sencillo, pero cometemos algunos errores que hace que nuestros objetivos no sean claros y pues ponen, digamos que en duda el proyecto y le quita mucho peso. Y los objetivos son una base muy importante en un proyecto. Entonces, todo objetivo debe contener una estructura básica, ¿cierto? Y debe cumplir con algo que, o sea, nunca podemos dejar pasar. Entonces, siempre el verbo de un objetivo debe estar en infinitivo. Estas terminaciones siempre son ar, er, ir, ¿sí? Y siempre deben contestar preguntas de qué haremos, cómo lo haremos y para qué lo haremos. Entonces vamos a tener el verbo, más el qué, más el cómo y el para qué, ¿sí? Tanto los generales como los específicos. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Les trajimos también unas tablitas donde ustedes van a encontrar verbos recomendados según la acción. Entonces tenemos de conocimiento, comprensión, aplicación y también unas recomendaciones para verbos según sean para objetivos generales o para objetivos específicos. Vamos a seguir siempre con el mismo ejemplo. Entonces, el verbo que estamos trabajando hoy es diseñar, ¿cierto? ¿Qué vamos a diseñar? Un sistema de potabilización de aguas pluviales a bajo costo. ¿Cómo? Adaptable en viviendas unifamiliares de estratos 1 y 2. ¿Y para qué? Para que permita el aprovechamiento del recurso hídrico y la reducción de costos en la facturación por consumo de agua potable, ¿cierto? Entonces vemos que este objetivo, aunque se ve un poco extenso, cumple con todas las condiciones básicas que debe cumplir un objetivo. Entonces aquí vamos a ver cómo empiezan a convertirse en todas esas causas, efectos y el problema central, ya los vamos a pasar a resultados, actividades, objetivos específicos y el objetivo general. Entonces teníamos el desaprovechamiento de las aguas lluvias, ¿cierto? Ahora vamos a encontrar que vamos a diseñar, ¿cierto? Porque el verbo debe estar en infinitivo, un sistema de potabilización de aguas pluviales a bajo costo que sea adaptable en viviendas unifamiliares de estrato 1 y 2 y permita el aprovechamiento del recurso hídrico y la reducción de costos en la facturación por consumo de agua potable. Entonces vimos cómo cambió el problema central, ¿cierto? Lo pasamos a positivo, creamos el objetivo, se le dimos toda la estructura, verbo y lo demás que se necesita para que cumpliera con las condiciones de un objetivo y lo convertimos finalmente en este. ¿Sí? Ahora vemos los que teníamos antes como las causas, ¿cierto? Que estaban en las raíces del árbol de problemas. Entonces ahora lo traemos acá. Estábamos hablando inicialmente del desconocimiento de sistemas de captación de aguas lluvia desarrolladas a nivel nacional que permitan su configuración en viviendas unifamiliares a bajo costo. Entonces lo vamos a convertir a positivo y se nos va a convertir en un objetivo específico. Entonces ahora vamos a realizar un estudio de acuerdo a los sistemas de captación de aguas lluvias que se han desarrollado en los últimos años, definiendo características y costos de implementación y mantenimiento como punto de partida para el diseño de un nuevo sistema a menor costo. Sí, lo mismo sucede con el siguiente, que estamos hablando de una deficiencia en el control del consumo, entonces estamos hablando en negativo, ¿cierto? No hay control en el consumo de agua, entonces ahora vamos a tratar de realizar un estudio del comportamiento frente al consumo de agua, a ver cómo podemos mejorar esa deficiencia, ¿cierto? Continuamos con la ausencia de un sistema de captación, almacenamiento y potabilización de aguas lluvia, de fácil instalación y reutilización del recurso hídrico dentro de la vivienda unifamiliar, que permita la
reducción en el costo de facturación. Entonces, si lo convertimos, vamos a diseñar el sistema de captación, almacenamiento y potabilización de aguas lluvia, que aquí ya entra como la parte gruesa y es ese diseño, ¿cierto?, del sistema de potabilización de aguas. Ese sería uno de los objetivos más importantes. Y finalmente teníamos diseños industriales existentes que no cuentan con una validación de sectores de estratos 1 y 2. Como ustedes pueden ver en las diferentes objetivos o anteriormente causas y efectos, tenemos todos los componentes, ¿cierto? Sociales, ambientales, tecnológicos, y puede que a veces no los encontremos puntualmente y no diga tecnológico, ambiental, social, pero inmersos dentro de cada uno de ellos vamos a encontrar cada uno de esos factores que necesitamos que estén incluidos dentro de nuestro proyecto para que tenga un impacto positivo, ¿sí? Entonces, vamos a validar con la comunidad de la Alcaldía de Manizales el diseño del sistema frente a componentes, estadísticas de consumo y reducción. Bueno. Aquí ya vimos cómo se nos convirtieron entonces anteriormente esas raíces, que era lo que teníamos como causas, en los objetivos específicos. Ahora vamos a ver cómo vamos a convertir los efectos directos en resultados, ¿sí? Entonces, aquí ya cambia un poquito más la dinámica. Entonces, el resultado de investigación se origina con la transformación del efecto de nivel 1 directo en un hecho cumplido, ¿cierto? Recordemos que un resultado es a lo que queremos llegar. Entonces, a diferencia de un objetivo, el resultado no inicia con verbo en infinitivo y determina la acción realizada que mitiga el efecto. Y siempre van a estar redactados en positivo. Entonces, acá tenemos un ejemplo puntual. Dice, altos costos de componentes, implementación y mantenimiento de sistemas de recolección y tratamiento de aguas lluvias dentro de una vivienda unifamiliar. ¿Cuál es el resultado que queremos obtener? Componentes determinantes del sistema de recolección y tratamiento de aguas lluvias en una vivienda unifamiliar. Pero listo, ¿cuántos componentes? Entonces, también lo tenemos que tener en cuenta en un resultado, ¿cierto? Los resultados de un proyecto tienen que ser identificables y medibles. Entonces, muchas veces los resultados que nosotros podemos obtener pues no son tangibles, ¿sí? No son un producto, entonces a veces no vamos a tener un prototipo o algo que nosotros podamos entregar. Pero estos sí deben ser objeto de seguimiento, ¿sí? Entonces deben cumplir con los siguientes componentes. Una meta, el compromiso que se adquiere frente al alcance del objetivo relacionado, ¿cierto? ¿Yo qué compromiso voy a adquirir frente al objetivo que planteé? Porque pues si planteo objetivos pero no planteo metas, pues entonces va a ser como en vano que los plantee. El indicador no es más que una estructura que obedece a una fórmula matemática, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y siempre necesito tener un medio de verificación que sea tangible, ¿sí? Con el cual se podrá verificar el cumplimiento del indicador. Entonces, yo puede que no entregue un producto, ¿sí? Que no entregue un informe técnico, que no entregue un artículo científico, que no entregue el prototipo de lo que me estén solicitando, pero entonces tengo otros documentos que son los medios de verificación que muestran el trabajo realizado, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver cómo estos efectos se convierten en resultados. Entonces, estamos hablando del primer efecto, que dice altos costos de componentes, implementación y mantenimiento de sistemas de recolección y tratamiento de aguas lluvias dentro de una vivienda familiar. Entonces, estamos hablando de altos costos. Sí, el resultado que queremos tener es componentes determinantes del sistema de recolección y tratamiento de aguas lluvias dentro de una vivienda unifamiliar. Desconocimiento de las necesidades de consumo de viviendas unifamiliares de estratos 1 y 2, obteniendo las capacidades requeridas por el sistema. Vamos a tener identificación de necesidades de consumo de viviendas unifamiliares de estratos 1 y 2, obteniendo las capacidades requeridas por el sistema, ¿cierto? Ahí ya vamos entonces a empezar a identificar cuáles son esas necesidades, porque antes no teníamos ni idea. Diseños no ajustados a las necesidades y economía de viviendas de estratos 1 y 2. Vamos a tener un diseño planimétrico y modelado en simulador 3D
del sistema con manuales de instalación, mantenimiento y presupuesto estimado para vivienda unifamiliar. Como vemos, este sigue siendo parte del objetivo específico de diseñar un sistema de captación, entonces es el resultado que queremos, ¿sí? Todo va engranado perfectamente para que sea muy entendible. Y finalmente tenemos el desconocimiento de políticas y o beneficios locales, regionales y nacionales frente a la implementación de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias. Entonces ahora vamos a tener una validación por parte de la comunidad frente al diseño, costo e implementación del sistema en viviendas de estratos 1 y 2 de Manizales. ¿Sí? En ese resultado, entonces, ¿yo qué necesito? En esa meta, lo que les decía ahorita, necesitamos decir, listo, ¿cuántos componentes determinantes del sistema? Entonces necesito decir un número de componentes determinantes, una cantidad, para que sea medible, ¿cierto? Decíamos que los resultados tienen que ser identificables y medibles. El indicador, entonces voy a la fórmula matemática, una división, simplemente voy a decir número de componentes esperados sobre el número de componentes definidos. Entonces yo inicialmente dije, listo, yo voy a definir que voy a tener 10 componentes, pero resulta que los que pude adquirir fueron 5, entonces ¿cuál fue el cumplimiento de ese indicador? ¿Cierto? Y el medio, entonces yo hice una matriz de componentes determinantes, ese va a ser el medio de verificación de ese resultado adquirido. Bueno, ahora vamos a seguir de las causas indirectas a las actividades. Estas actividades van a estar muy relacionadas, ¿sí?, con los objetivos específicos. Entonces, de cada uno de los objetivos específicos, yo puedo sacar actividades. Aquí, ustedes pueden ver en el árbol de objetivos como ejemplo, solamente de a 2 para cada objetivo. Eso no quiere decir que así tengan que ser, que siempre tienen que ser 2, no. Pues realmente se vuelve muy extenso, entonces lo quisimos mostrar así, pero ustedes pueden definir actividades intermedias, actividades, las que ustedes consideren que necesiten o que tengan el enfoque a cada uno de los objetivos, pero recuerden pues que a veces confundimos muchas actividades que se pueden hacer en una sola, entonces la idea es que no nos llenemos de un montón de actividades y que luego sea como más difícil darle cumplimiento, sino que se establezcan las que realmente son necesarias y den cumplimiento a cada uno de los objetivos. Entonces, empecemos con la primera causa de efecto indirecto, que decía desconocimiento de sistemas y componentes preexistentes de sistemas de recolección, almacenamiento y tratamiento de aguas lluvias. Entonces ahora vamos a hacer una consulta de sistemas y componentes preexistentes de sistemas de recolección, almacenamiento y tratamiento, ¿cierto? Ese desconocimiento, la actividad en la que se convirtió va a ser en una consulta de sistemas de componentes preexistentes de sistemas de recolección. Entonces nos vamos a ir a hacer una investigación, ¿sí? Vamos a mirar qué hay, qué se ha hecho de ese tipo de sistemas en recolección de aguas lluvias que nos puedan servir para nosotros poder realizar esta actividad. Continuamos con el desconocimiento de la población frente a los beneficios de implementar un sistema de recolección. Entonces vamos a sensibilizar, ¿cierto?, a la comunidad objeto sobre la implementación de un sistema de recolección, porque bien sabemos, podemos realizar técnicamente todo lo que sea necesario para llevar a cabo un buen proyecto, pero si no hay esa parte de sensibilización o de transferencia de todos esos conocimientos a la comunidad que va a ser directamente la beneficiada con el proyecto, pues es como quedar a medias. Luego tenemos una ausencia de análisis detallados en promedios de consumos de fuentes de información de empresas de servicios públicos, DANE, Alcaldía de Manizales, bueno, todas estas páginas y entidades que nos puedan dar información verídica, ¿sí? Entonces vamos a hacer un análisis de promedios de consumos en esas mismas fuentes de información. Esa sería la actividad. Luego teníamos otras de análisis de la información, determinando puntos de articulación entre lo físico y lo requerido por los usuarios como base de requerimientos para el diseño.
Vamos a encontrar análisis de la información, determinando puntos de articulación entre lo físico y lo requerido por los usuarios. Entonces, es lo que les indicaba anteriormente. Todas esas causas que teníamos en el árbol de problemas, entonces acá ya simplemente las vamos a convertir en esas actividades necesarias para poder cumplir con cada uno de los objetivos. Acá vamos a diseñar un sistema de recolección. Vamos a realizar los manuales técnicos, ¿cierto?, de la construcción e instalación de ese diseño del sistema de recolección, a validar el diseño por parte de la alcaldía y a desarrollar el evento de divulgación para, pues, no solo la comunidad objeto del proyecto, sino para todos los actores involucrados. Entonces, acá pueden ver ustedes también, aunque la metodología es como árbol de problemas, ¿cierto?, cambió a como formulábamos en años anteriores desde CENOVA, pues también vemos que están las diferentes etapas. Entonces, primero realizamos esos estudios, es decir, que está en forma cronológica, ¿cierto? No vamos a empezar validando y luego realizando estudios, sino que empezamos a realizar los estudios, qué se tiene, desde dónde podemos partir. Luego vamos a analizar toda esa información, vamos a diseñar el sistema de potabilización, pues con este ejemplo, y luego vamos a realizar las validaciones, es decir, la evaluación de nuestro proyecto, y finalmente a realizar las transferencias y los eventos de divulgación necesarios. Luego vamos a continuar de los efectos indirectos a los impactos. Entonces, estos están ubicados en la parte de arriba, ¿sí?, del árbol de objetivos, que serían entonces nuestras ramas, y es donde, digamos, que se ven más puntualmente esos componentes de los que antes hablábamos, que tienen que estar inmersos en toda esta parte de árbol de objetivos y árbol de problemas, ¿cierto? Los ambientales, sociales, económicos y tecnológicos. Entonces, acá estamos hablando que hay componentes de los sistemas de alto costo, ¿cierto?, por asumir a las poblaciones de estratos 1 y 2. Entonces, ese se nos va a convertir en componentes de fácil obtención y a bajo costo para sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, fáciles de asumir por estratos 1 y 2. Estos componentes, ustedes pueden verificar acá que entonces ya sería la parte económica, ¿cierto? Acá estamos afectando directamente la parte, el impacto económico, estamos hablando de poder reducir esos altos costos de las comunidades de estratos 1 y 2 al poderles facilitar un sistema de aprovechamiento de agua lluvia. Luego estamos hablando de mantenimiento a alto costo, que no representa beneficios frente a la reducción de facturación. Entonces, al tener un sistema de potabilización de aguas diseñado, vamos a también dar la facilidad en la ejecución de mantenimientos a bajo costo. Continuamos con la población no conoce en qué consume el agua de su hogar y cómo puede reducir los costos de la misma, ¿sí? Entonces, les vamos a enseñar, les vamos a poder transmitir el conocimiento, ¿sí?, del promedio de consumo de agua en el hogar y cuáles son los tipos de uso y de ahorro, que también es muy importante. Entonces, ya estamos hablando de ese componente ambiental y social. Luego estamos hablando de los diseños son elaborados para hogares con ingresos medios o altos. Efectivamente, nosotros con el ejemplo estamos realizando el diseño es para los estratos 1 y 2, ¿cierto? Entonces también estamos impactando económicamente, socialmente. Los diseños autónomos que no responden a especificaciones técnicas y legales, entonces ahí ya empieza la parte más técnica, tecnológica. Entonces se van a entregar diseños ajustados a especificaciones técnicas y legales frente a lo ambiental y salud de los consumidores. Y finalmente está la ausencia de implementación de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias por desconocimiento de las políticas de las administraciones. Entonces se van a entregar las políticas de implementación de sistemas de aprovechamiento de agua lluvia con apoyo de las administraciones locales, ¿sí? Entonces acá podemos ver cómo ese árbol de problemas que inicialmente les mostraba a doña Lidia se convierte, ¿sí?, en nuestro árbol de objetivos. Entonces, por eso les decía, y es uno como tan reiterativo en que el árbol de problemas es muy importante que esté muy bien estructurado, que se tomen el
tiempo de hacer esa lluvia de ideas, de primero sacar esas 60 ideas, de que cualquier cosa que se venga a la cabeza a veces pensamos que no es válida, pero realmente puede tener un valor importante dentro del proyecto, se tenga en cuenta para que después sea mucho más fácil construir el árbol de objetivos, porque ya sabemos realmente cuáles son las causas que las generan, de esas causas qué otras cosas se generan, y asimismo podemos construir un árbol de objetivos muy claro, muy articulado, que nos va a poder permitir de aquí en adelante poder seguir formulando el proyecto de manera clara y concisa. ¿Sí? Entonces, aquí ya a partir de lo anterior vamos a hablar de la cadena de valor. La cadena de valor hace parte, también es algo nuevo dentro de la formulación, lo venimos trabajando desde el año pasado, donde para ellos es importante que todas estas actividades que nosotros mencionamos anteriormente, que todos los objetivos estén como enlazados a un porcentaje como darle un porcentaje de ejecución a las actividades y también adicionarles el costo, ¿sí? Entonces, en la cadena de valor, este es el diagrama que nos pide el proyecto. Entonces, vamos a tener el objetivo general, de ahí se desprenden los objetivos específicos. Recordemos que generalmente un proyecto, pues nosotros desde el SENA siempre recomendamos que los objetivos específicos no sean más de 4, porque cuando tenemos tantos objetivos específicos tendemos a confundirlos con actividades. Entonces, por eso es que casi siempre tenemos máximo 4, ¿sí? A partir de esos objetivos, entonces tenemos unos resultados que son los que ya teníamos acá anteriormente, ¿cierto? Los de la parte de arriba, las ramas del árbol. Y a partir de esos resultados tenemos unas actividades, ¿sí? Que son las que teníamos en la parte de abajo también. Después de los objetivos específicos, cada una de las actividades que dan cumplimiento a cada uno de los objetivos. Es decir, que esa cadena de valor prácticamente está construida una vez yo tengo un árbol de objetivos bien sólido, bien estructurado. Y a cada una de esas actividades, pues depende el tipo de proyecto que yo esté formulando, pues se le va a asociar un costo y se le va a asociar un porcentaje de ejecución de las actividades, ¿sí? Entonces, aquí estos son unos aspectos a tener en cuenta que nos recomiendan desde Cenova, que tampoco son palabra de Dios, ni es que se tengan que hacer así, pero que nos parece que son importantes tener en cuenta, porque desde Cenova siempre se les hace seguimiento a los proyectos, tanto en ejecución técnica como presupuestal. Entonces, si desde el inicio de la formulación del proyecto se sabe, por lo menos, plantear muy bien cuál es el porcentaje o el peso que tiene una actividad, asimismo yo le voy a poder dar un buen seguimiento a mi proyecto, ¿cierto? Entonces, lo que nos decían es, así como en todos los 4 componentes que hemos venido trabajando a lo largo del desarrollo del proyecto desde el inicio hasta el final, esos 4 grupos y componentes que son social, económico, tecnológico y ambiental, vamos a hacer como una ponderación. Entonces, del más importante al menos relevante. Y estos son como los porcentajes que nos recomendaron. Entonces, estamos hablando de que primordial es 40%, alto es 30%, medio es 20% y bajo es 10%. ¿Esto de qué va a depender? Pues del enfoque del proyecto, de las personas que estén formulando, ¿cierto? Si para mí este proyecto, por ejemplo, es el de diseñar un sistema de potabilización de aguas, tiene un impacto ambiental muy alto, pero también la parte tecnológica juega un papel súper importante porque es el diseño de un sistema de potabilización. Entonces, yo ya tengo que definir, según mis criterios, conocimientos técnicos, el enfoque del proyecto, todo lo que usted considere necesario, cuáles son los porcentajes, ¿sí?, que yo le voy a dar a cada una de las actividades que estén relacionadas con los objetivos. Y asimismo a esas actividades, ¿cierto? Porque yo tengo 2, 3, 4, no sé, las que ustedes consideren. En este ejemplo tenemos 2 actividades por cada uno de los objetivos, entonces yo también les voy a dar
un valor, porque cada uno de los objetivos, digamos que tiene un porcentaje, pero el total de los objetivos me tiene que sumar un 100%. No es que cada objetivo sea el 100%, no. Cada uno de los objetivos 100%, entonces cada uno, perdón, el total de los objetivos 100%, entonces cada uno tiene un porcentaje. Y como cada actividad corresponde a un objetivo, pues cada actividad va a tener otro porcentaje que va a ser más bajo. Entonces lo vamos a ver acá en un ejemplo, para que sea más claro. Esta es dos actividades que pertenecen a un objetivo, estas son otras dos actividades, por eso están por colores, ¿sí? Que pertenecen a otro objetivo y a otro objetivo, ¿sí? Si sumamos 20, 30, 40 y 10, nos da 100%, ¿cierto? Y si sumamos acá 15, 5, 10, 20, 25, 15, 8 y 2, también nos da 100%. Entonces, aquí lo que hacemos es dividir estas dos actividades que pertenecen a un objetivo. Para el proyecto es el 20%, ¿sí? En este caso, ¿a cuál fue el objetivo que se consideró era el más primordial para el proyecto? Fue al que tiene el impacto tecnológico, que se le dio un 40%, que es el diseño de un sistema de recolección, almacenamiento y tratamiento de aguas lluvias, con planimetría completa para construcción y modelado en simulador para medir capacidades, y los manuales técnicos, pues que soportan la construcción e instalación de este diseño, ¿cierto? Entonces, este objetivo tiene un 40%. Estas dos actividades se dividen en estas dos, entonces al diseño del sistema se le dio un 25%. ¿Por qué? Porque es muy relevante, ¿cierto? Entonces tiene el 25%. Ya los manuales técnicos, que sigue siendo importante, pero no tanto como el diseño, se le dio un 15%. Entonces, 25 y 15 suman 40, que es el total de ponderado que se le da a estas dos actividades que hacen parte del objetivo anterior. Qué pena, acá me devuelvo para que ustedes me vayan entendiendo bien, que era el de diseñar un sistema de captación, almacenamiento y potabilización. Acá vemos las dos actividades, ¿sí? Entonces, luego seguimos con un 30%, que el 30% es un nivel alto. Entonces, este 30% se lo damos al componente económico, ¿sí? Que es análisis de promedios de consumos en fuentes de información de empresas, de servicios públicos, DANE y alcaldía, ¿sí? Análisis de la información determinando puntos de articulación entre lo físico y lo requerido por los usuarios. Entonces, esto fue el 30%, la dividieron en dos, 20, ser más relevante es análisis de la información y menos relevante ese análisis de promedio de consumos. El siguiente componente fue el 20% que se lo dieron al factor social, ¿sí? Que es el consulta de sistemas y componentes preexistentes de sistemas de recolección, almacenamiento y tratamiento de aguas lluvia con alto rendimiento y bajo costo. Y sensibilizar a la comunidad objeto sobre la implementación, un sistema de recolección, almacenamiento. En el ejemplo se le dio entonces un 15% a la consulta, un 5% a la sensibilización para que cumpliera con este 20% del ponderado, y asimismo el 10% se le dio al último componente, que como les decía anteriormente, este es el componente ambiental, que uno diría desde el inicio, pero venga, están formulando un proyecto que es ambiental, ¿cierto? Porque es el diseñar un sistema de tratamiento de aguas lluvias, pero le están dando un 10% al ambiental. Ah, sí, pero es que recordemos que el principal es el diseño de ese sistema de tratamiento. Entonces, ¿cuál va a ser esa parte tecnológica? No quiere decir que en todos estos otros componentes y objetivos no esté inmersa la parte tecnológica. Simplemente que cuando yo doy el ponderado de mis actividades, pues las distribuye de esta manera. Esta distribución la pueden realizar como ustedes consideren, o sea, ya es a criterio de las personas que formulan el proyecto. Por eso es que es tan importante tener un conocimiento no solo técnico, sino global de todas los componentes, ¿cierto? En las agendas departamentales, en los objetivos de desarrollo sostenible, cómo, digamos, se articula el proyecto con todo esto para nosotros poder dar todos estos ponderados y, digamos, que articularlo con el árbol de objetivos, ¿sí?
Entonces, pues espero que esta parte como de la cadena de valor haya quedado clara. Aquí entonces es donde se da ese porcentaje, ¿cierto? De esa ejecución de actividades que yo les contaba, y el costo pues ya va a depender de mi actividad y del tipo de proyecto que yo formule. Si digamos yo formulo un proyecto de modernización, entonces simplemente voy a adquirir unos equipos, pues obviamente el costo va a estar es en la adquisición de esos equipos. Pero si por el contrario voy a formular un proyecto de investigación aplicada, entonces voy a adquirir materiales de formación, puede que necesite enviar análisis de laboratorio a laboratorios externos, necesito contratar investigadores, ¿cierto? Entonces esos costos ya se van a distribuir en las actividades como pues yo las haya distribuido dependiendo de cada uno de los objetivos, ¿sí? Esto es todo, espero que haya sido muy clara y muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu presentación. Ahora pues yo me voy a tomar un tiempito para mostrarles el video que les había comentado sobre el ejercicio de precalentamiento para la actividad de lluvia de ideas. Entonces es un ejercicio que se llama El cadáver exquisito, no es la canción de Fito Páez, es un ejercicio para poder calentar el cerebro para esa actividad creativa. Entonces, voy a ponerles el video de YouTube. Por favor, me avisan si lo están viendo y si lo están escuchando bien. Y ya pues vayan preparando sus preguntas, que ya vamos a dar paso a la sesión de preguntas y comentarios. Bueno, entonces ustedes me confirman, por favor, si están viendo ahí el video. Sí, señora. Bueno, entonces se los voy a poner, me cuenta si escuchan o no. Cadáver exquisito es una actividad para hacer con los amigos. ¿Sí se escucha? Sí, señora. Bueno, entonces, Bajito, pero se escucha. bueno, espérenme, les subo un poquito aquí más, a ver. Listo, entonces les voy a dejar que vean el video sobre cómo se realiza este ejercicio de precalentamiento cerebral. Para esta actividad necesitas papeles y lápices. La actividad consiste en armar un dibujo en forma colectiva, pero que solo será revelado al final. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, yo voy a jugar ahora con 4 amigos. Entonces voy a dividir más o menos la hoja en 4. Algo más o menos así. 1, 2, 3, 4. Entonces yo parto dibujando en el primer espacio. Una vez que termino lo doblo para que así mi amigo número 2 no pueda ver lo que yo dibujé. Mi amigo número 2 recibe el papel de esta forma y comienza a dibujar en el segundo espacio. Lo dobla al terminar, dibuja en el tercer espacio y luego lo dobla. Y finalmente el amigo número 4 dibuja el final. Vamos a ver qué va a aparecer en este juego. Espero que mis amigos no vean lo que estoy dibujando ahora. La idea de este juego es que uno vaya dibujando lo primero que se le venga en la cabeza. Ya. Les voy a revelar el dibujo para que solo ustedes lo vean. Y ahora, entonces, si se fijan, yo dejé unas pequeñas marcas para que la persona que viene a dibujar sepa un poco más o menos dónde seguir el dibujo. A ver qué quedó en el cadáver exquisito. Vamos a ver. ¡Tarán! Bueno, y esta ha sido la actividad del cadáver exquisito. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.
Bueno, entonces esa era como la actividad del cadáver exquisito, que es una actividad que se utiliza mucho para escribir. Se puede hacer con esos dibujos o también se puede hacer escribiendo frases, es más o menos la misma temática, una persona escribe una frase, dobla, también se llama el acordeón la actividad porque se dobla como un acordeón, se le pasa al siguiente y así van escribiendo cada uno de las frases que se les van ocurriendo y al final pues intentar como un hilo a la trama de ese escrito. Entonces este es un ejercicio que nos permite hacer un calentamiento para la lluvia de ideas y para que no quedemos como en blanco cuando nos digan, bueno, ¿qué se le ocurre a usted con respecto al problema? Entonces ese es el ejercicio que se puede hacer. Encuentran más ejercicios en otras, también en YouTube y pues, en otras fuentes. Entonces ya con eso queda pues terminado lo que corresponde a la temática del día de hoy y pues quedó abierta pues a las opiniones, a las preguntas, sugerencias que de pronto quieran hacer. Si nosotros podemos, con todo gusto les vamos a colaborar solucionando esas dudas. Bueno, entonces por aquí me dice Juan Francisco que el enlace del video, ¿tú quieres el enlace del video del cadáver exquisito o de la presentación del evento? O sea, de los dos, bueno, de acuerdo. Entonces ya les envío el enlace de los dos. Bueno, el enlace del cadáver exquisito se los envío ahora. El de la presentación, pues eso ya más adelantico se los enviamos cuando terminemos la grabación. También aquí, pues, Pablo, a través del chat, les envió el formato para la lista de asistencia, entonces les agradezco que por favor lo diligencien para que al final de los dos eventos, pues, se les pueda pedir una certificación de asistencia al evento de divulgación tecnológica. Bueno, entonces ya les acabé de enviar el enlace para el video del ejercicio de cadáver exquisito. Estamos atentos a cualquier duda, sugerencia, comentario que tengan con respecto a la temática del evento de divulgación. Bueno, como les comentaba, hasta ahora vamos como en la primera mitad de lo que sería el evento de divulgación tecnológica. En la próxima sesión vamos a ver un poquito más lo que es la estructuración de la base teórica del proyecto y ya la parte de la estructuración de los roles, el presupuesto, el cronograma del proyecto. Esta parte es la parte que vimos hoy, tiene que ver mucho con la metodología marcológico. La sesión de la próxima, de mañana, tiene que ver un poco más con lo que es la metodología formal de los proyectos de investigación, ¿sí? Entonces, todo lo que es la parte de antecedentes, justificación, la metodología, y como les comentaba, dentro de la formulación de proyectos ENOVA no se sigue una sola metodología, sino que como que es la mezcla de varias metodologías. La que vimos hoy se utiliza mucho para los proyectos que son de impacto social, para proyectos de regalías, proyectos que se manejan desde la parte de planeación, que lo que se busca es cómo solucionar problemas de comunidades. Entonces, por eso se abarca esa metodología de marco lógico, donde se hace un consenso con varios actores de la comunidad que están
que están, digamos, siendo objeto de esa situación conflicto y que pueden dar una visión amplia para lograr la solución efectiva de esa necesidad. Entonces, esa es la metodología de marco lógico. Ya mañana, como les comentaba, vamos a ver algo que es un poquito más apegado a lo que es la formulación de proyectos de investigación, ya de una forma más, digamos, más clásica. Bueno, la grabación de la reunión para Valentina que me está preguntando, cuando terminemos esta sesión, entonces ya nosotros les enviamos por correo el enlace de la reunión que queda almacenado. Entonces les tenemos que mandar por correo electrónico el enlace. También les quiero comentar que pues estamos próximos a conocer los lineamientos de la convocatoria CENOVA 2022. Entonces la idea es que ustedes puedan asistir a estos dos eventos para que puedan tener como la base de toda la metodología. Una vez que nosotros ya planteamos los proyectos con esta metodología, ya es mucho más fácil hacer el cargue en la plataforma. Ahí se habilita una plataforma donde se cargan esos proyectos con todos los componentes que estamos viendo ahora y pues luego se someten a un proceso de evaluación. Si el proyecto sale favorecido, pues entonces se hace la financiación para el próximo año, para el año 2022. Entonces, digamos que toda esta metodología es la que se debe seguir y una vez que ya ustedes tengan esto, por ejemplo, en un documento plano, en un documento de Word, es mucho más fácil subirla a lo que es el cargue de la plataforma donde va a ser evaluar el proyecto. Entonces, sí, a Valentina que me pregunta, nosotros les enviamos al correo donde, que quedó en el formulario de asistencia. Les enviamos el enlace de la reunión. Bueno, entonces por aquí creo que Manuel está solicitando la palabra. Entonces, sí, tienes la palabra, Manuel. Hola, buenos días, ¿cómo están? No sé, es que no alcancé a escuchar, de pronto para los proyectos de adecuación de ambientes y mejora, ¿qué fecha hay o sea, ya hay una fecha establecida o todavía no? Bueno, primero que todo, Manuel, muchas gracias por conectarte, por estar hoy en el evento. Todavía no, o sea, los lineamientos para la convocatoria CENOVA 2022 ya están listos, pero están en proceso de revisión, digamos, por las altas directivas del SENA. Entonces, esperamos que más o menos la próxima, pues si esta semana alcanzan a salir, pues nosotros de pronto en la siguiente sesión les haríamos una breve charla de los principales lineamientos y fechas, perdón, importantes. Pero la verdad es que yo pensaría que a partir de la siguiente semana estarían saliendo esos lineamientos, que ya son un poco más específicos en cuanto a cuándo se van a presentar los proyectos, los montos a financiar, los rubros, de pronto quienes tienen que ir con empresas aliadas, qué tipo de proyectos. Entonces, todo eso pues ya digamos ya están esos lineamientos, pero están en estudio por parte de las directivas del SENA y esperamos que ya la próxima semana se puedan publicar. Nosotros, si no alcanzamos en la próxima sesión, si no han salido, que es lo más probable, entonces más adelante, cuando ya estén, pues les vamos a hacer una breve socialización de los principales parámetros de la convocatoria y ya posteriormente para las personas que quieran presentar los proyectos, entonces les haremos el acompañamiento para el cargue en la plataforma. ¿Sí? Pero pues es básico que ustedes tengan los contenidos de las sesiones de hoy y mañana, porque pues como les comentaba ya, una vez que ustedes tengan montado el proyecto con estas bases, es mucho más fácil hacer el cargue para la evaluación de los proyectos. Sí, listo, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que digamos que por experiencia, esos lineamientos siempre se demoran y generalmente cuando colocan la fecha, el tiempo es muy corto. Entonces sí es bueno que las personas que estén interesadas en presentar ese tipo de proyectos avancen muchísimo porque el día que ustedes nos digan casi que eso es de hoy para mañana, pues no tampoco así, pero sí la experiencia nos ha mostrado que da muy poco tiempo. O sea, si uno no tiene la idea clara, si no ha adelantado en los procesos, casi que es difícil llegar a presentarse. Entonces, si de pronto hay personas que quieran presentarse, pero no esperar que nos digan la fecha porque
lo que pasa siempre es que eso es muy rápido, o sea, la fecha es casi muy encima para presentarla. Sí, de acuerdo, Manuel. Pues esperamos que este año haya un poquito más de espacio, pero pues sí, generalmente no es así. Entonces la idea es que como ya les estamos dando a ustedes la metodología, pues ya puedan arrancar, por ejemplo, con lo que es la lluvia de ideas y estructurar su árbol de problemas, que ya si ustedes tienen eso adelantado, pues ya tienen bastante de lo que es la propuesta del proyecto, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta todos los criterios que les estamos dando ahora, porque con base en esos criterios es que se va a hacer la evaluación de los proyectos. Entonces tengan muy pendientes todos los tips que les estamos dando, una buena formulación del árbol de problemas y del árbol de objetivos, porque eso es lo que más se ve, digamos, es lo que más puntúa y en lo que más se detienen los evaluadores a la hora de aprobar los proyectos. Entonces, por eso es importante y les queremos dar esta capacitación antes de que saliera la convocatoria, precisamente para que ustedes tengan un tiempo prudencial y puedan ir desde ya empezando con la formulación de esos proyectos. Aunque pues aquí yo también quiero hacer la claridad que eso también depende muchas veces pues de la voluntad y digamos de la perspectiva que tengan las directivas del centro con respecto a qué proyectos se les va a dar prioridad, cuáles tienen más relevancia en cuanto a la región, en cuanto a todos los planes de desarrollo, las agendas departamentales. Entonces, pues sí, también hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, entonces estamos aquí atentos a cualquier duda, inquietud que tengan con respecto a la temática de hoy, de pronto algo que quieran saber. También ustedes, chicos aprendices, la idea es que ustedes conozcan un poquito más de cómo funciona Cenova y se puedan vincular a Cenova a través de estos proyectos. Ustedes pueden colaborar de pronto en la formulación de esos proyectos. Recuerden que la idea principal es que se vinculen a los semilleros y a través de esos semilleros ejecuten proyectos que aporten de una manera significativa a esos macroproyectos que se aprueban desde Cenova, ¿sí? Entonces, este año tenemos ya varios aprendices de semilleros trabajando en los proyectos de café y de cacao que están vigentes. Entonces, la idea es que ustedes conozcan un poquito más como aprendices cómo funciona la formulación de estos proyectos y si quieren se vayan vinculando de una vez desde este año la formulación de esos proyectos con los instructores, con los investigadores y pues de así de alguna forma ir como ya adelantando su participación para el otro año en estas propuestas de investigación. Pues también para los aprendices les quiero aclarar que esta, como les comentaba, es una metodología que no es la estrictamente usada para los proyectos de investigación o de pronto los que ustedes utilizan en sus proyectos formativos, entonces hay que hacer aquí como una distinción. Ustedes cuando hacen sus proyectos ya en la formación tienen otras etapas, otra estructura del proyecto. Nosotros aquí hacemos esta estructura porque digamos es la que de alguna forma nos dirigen desde la parte de Cenova, la que digamos nos obligan de cierta forma y porque tiene como ciertos componentes de impacto social. Entonces, por eso se sigue esta metodología marco lógico que obviamente pues ustedes en sus proyectos formativos no van a aplicar totalmente, van a tener algunos componentes de lo que vamos a ver en la próxima sesión, pero sí es bueno que lo conozcan porque es una metodología que se utiliza mucho cuando se piensan hacer proyectos que de financiación, sobre todo estatal, que atañen a problemas de la comunidad. Entonces, de pronto más adelante ustedes van a trabajar en proyectos de regalías o de pronto en algo con la gobernación, con el municipio, y pues se sigue mucho esta metodología de marco lógico. Entonces, para que ustedes tengan ese conocimiento de esta otra metodología de formulación de proyectos. Bueno, doña Lidia y a todos los asistentes, recuerden que estamos atentos a responder sus inquietudes a través del chat o pueden ustedes también
solicitar la palabra levantando la mano. La grabación de esta reunión, tanto, bueno, de esta sesión, tanto la de hoy como la de mañana, vamos a cargarlas a YouTube. La idea es que quede dentro de un enlace para que pues ustedes, los asistentes, puedan también revisarlas, así como el video que nos compartió doña Lidia. Así que quienes se inscribieron a esta transferencia, pues van a recibir en sus correos electrónicos pues el enlace con las respectivas grabaciones de ambas sesiones. El objetivo también, pues obviamente, es que ustedes reciban el certificado de estas 2 sesiones de transferencia. Como les mencionaba al principio de esta sesión, pues ustedes debieron haber realizado la inscripción previa, que estuvo abierta aproximadamente 8 días en este mismo espacio, en este enlace de formulario de Google que se les compartió, y finalmente pues también haber realizado el registro de la asistencia de los 2 días, de las 2 sesiones, tanto de hoy como de mañana. Por eso les recordamos que el enlace para verificar la participación de su asistencia se encuentra en el chat de esta sesión también compartido. Si de pronto ustedes no tienen ninguna otra pregunta, entonces pues les damos las gracias por su puntualidad, por su asistencia. Les recordamos nuevamente la invitación para el día de mañana a las 10 de la mañana a través de este mismo enlace de Google Meet, para encontrarnos entonces en la segunda sesión de esta transferencia de formulación de proyectos. ¿Es posible volver a mandar el enlace del formulario de asistencia? No, porque dicho formulario de... bueno, el formulario de asistencia sí, claro. El de asistencia no, pero el de inscripción al evento ya cerró en la noche de ayer. ¿Listo? Ahí les vuelvo a enviar con mucho gusto el formulario de asistencia. Está en el último mensaje del chat en estos momentos. Agradecerles a todos nuevamente por su puntual asistencia, y entonces nos vemos el día de mañana, 10 de la mañana, a través de este mismo enlace para la sesión 2. Muchas gracias a doña Lidia, a Erika Andrea por esa valiosa transferencia, y nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.